soy Guadalupe Dorna, dirijo el área de evaluación de impacto en el CEPE y la maestría en políticas públicas en la Escuela de Gobierno de la Universidad. Y me alegra enormemente poder moderar este panel donde justamente se reúnen estos dos saberes. Por un lado, las políticas públicas, ¿no?, en un área de tanta relevancia y que nos convoca hoy, que es la primera infancia. Y por otro lado, el lugar donde tengo mi corazón metodológico, que es la evaluación de impacto. Entendiendo la evaluación de impacto como una herramienta fundamental para poder mejorar la calidad de nuestras políticas públicas, particularmente en nuestro país, pero en general en el ámbito este que nos convoca. Quiero hacer solamente una aclaración respecto del término de evaluación de impacto. Cuando hablamos de evaluación de impacto estamos hablando, por un lado, de metodologías que vamos a estar utilizando para, a través de la evidencia, comprender qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona de las intervenciones que estamos llevando adelante. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando básicamente de distintas metodologías que lo que buscan es informar la toma de decisiones en política pública. Y la terminología de metodología de impacto no solamente hace referencia a la evaluación, como estas metodologías rigurosas, sino que hace referencia particularmente al impacto de las políticas públicas. Y cuando hablamos de impacto, es importante que entendamos que lo que estamos pensando son los objetivos que estamos buscando con las políticas o las intervenciones que llevamos adelante. Tenemos que pensar o tenemos que tratar de modificar un poco la cultura respecto de lo que entendemos como impacto para cambiar el foco de los productos, básicamente, de estas frases de llegamos a 250.000 niños, atendimos 65.000 familias, para tratar de entender qué es lo que ocurrió con esos niños, qué es lo que ocurrió con esas familias a través de nuestras intervenciones. Entonces, cuando hablamos de impacto, lo primero que nos tenemos que preguntar es cuáles son estos objetivos, qué es lo que buscamos con estas intervenciones, y en este sentido celebro mucho el comentario del diputado Arroyo, que dijo hoy a la mañana tenemos que tener metas claras. Entonces es importante nuevamente pensar que cuando hablamos de evaluación no estamos hablando de a cuántos alcanzamos, sino básicamente qué logramos con eso que estamos haciendo y que nos proponemos. Y para hablar de eso tenemos un panel muy diverso y muy interesante, donde vamos a hablar de cómo estas metodologías de evaluación se utilizan en los ámbitos de la evaluación de la primera infancia, de las políticas de primera infancia, y después una serie de intervenciones puntuales donde a través de experiencias muy interesantes y diversas vamos a entender cómo la evaluación nos ayuda a calibrar y a mejorar las políticas públicas. Bueno, y para empezar, vamos a empezar con Florencia López Bo, que es economista líder de la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Es además chair de la CEA Brain. Y para empezar, Florencia, quería preguntarte en qué consisten y por qué son importantes las evaluaciones de impacto de los programas de primera infancia y si puede la evidencia guiar el diseño de estas políticas públicas. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias por la invitación. A ver, para usar esto. Voy a hablar de evaluaciones de impacto, pero también un poquito de medición y monitoreo, porque creo que es importante. Esta lámina la mostró Facundo, está todo fríamente calculado. Yo voy a decir otras cosas y además ahora está en español. Este es un estudio, en inglés. Este es un estudio que hicimos con varios coautores, juntando datos de varios países de América Latina para niños de 4 años en 8 países. Está en el Journal of Human Resources. Algunas personas me preguntaron la referencia del 2015-2016. Y básicamente lo que encontramos es que en este test de vocabulario en imágenes, este es el número de palabras que un niño de 4 años de cuartil 4 de ingresos puede identificar, y este es el número que identifica un mismo niño, misma edad, mismo país, misma comunidad, pero del primer quintil de ingresos. Esta diferencia en palabras, es prácticamente un tercio del número de palabras, es lo que muestra el problema de la equidad. Pero no solo eso, sino que también tenemos un problema de la eficiencia, porque cuando este niño lo seguimos a los 6 años, en Ecuador, en particular, llega con 2 años y medio de rezago en relación con el otro niño que está sentado en la misma sillita, en la misma clase y no puede aprender en la escuela. O sea, la inversión que se está haciendo en primer grado no es igualmente productiva. O sea, Heckman habla de esto de las complementariedades dinámicas,
no solo lo que se invierte en los primeros 4 años de vida es lo que nos va a dar un retorno, sino que además el retorno posterior va a ser mucho más productivo si invertimos desde más temprano. Esto también lo observamos en la Argentina, donde hay, medimos que hicimos un estudio, aquí están con el Ministerio de Desarrollo Social, en los espacios de primera infancia de Gran Buenos Aires, encontramos que 1 de cada 3 niños presenta rezagos en su desarrollo. Esta es la prueba PRUNAPE, algunas de las que aplicaron la prueba están aquí hoy, y encontramos que no, esto pasa en los 4 dominios: personal social, motricidad fina, lenguaje, motricidad gruesa, y en lenguaje y en personal social, que son los dominios más predictivos del éxito en el mercado laboral y otros temas, casi 2 de cada 3 niños que presentan rezago. Estos centros están ubicados en las zonas más vulnerables del conurbano, ¿no? La importancia de la medición, ahora yendo un poquito más a la pregunta de Guadalupe. En este estudio del Gran Buenos Aires, medimos no solo el desarrollo de los niños, sino la calidad de las interacciones entre la educadora y su salita, la salita de 2, la salita de 3, con instrumentos validados internacionalmente como el CLAS, que está ahí, que estoy mostrando. Una de sus dimensiones, tiene 2 dimensiones: el apoyo emocional, que tiene que ver con las interacciones, la calidez, no viene en detalle porque si no se me va a acabar el tiempo, pero después hay otra dimensión que tiene que ver con el apoyo al aprendizaje. Y pensábamos, teníamos una hipótesis de que era muy mala la calidad porque estas eran mamás, cuidadoras, pero no, encontramos todo lo contrario, ¿no? La medición y el monitoreo y la evaluación derriban mitos. En estos contextos de espacios de primera infancia muy vulnerables, hay fortalezas enormes en apoyo emocional, en apoyo conductual de estos niños chiquitos, de las interacciones, y el modelaje del lenguaje es mucho mejor que en muchos otros países de América Latina, en cuidadoras, educadoras con altos niveles de informalidad, ¿no? Por otro lado, hay desafíos en apoyar el aprendizaje en el aula. Acá les puedo ir un poquito más en detalle de qué significan estas gráficas. El puntaje de estos instrumentos va del 1 al 7, y lo rojo, amarillo y verde es como un semáforo. El rojo es que son puntajes muy malos, es un nivel de calidad mala. El amarillo es muy básico y el verde es bueno. Como ven, antes teníamos una distribución más hacia la derecha, clima positivo, orientación conductual en el verde, pero aquí vemos que facilitación del aprendizaje, modelación del lenguaje están más en niveles medios, pero calidad de la retroalimentación están en el área roja y son cosas que se necesitarían trabajar mucho más. Algo que se dijo en la mañana también, en América Latina muchos de los países nunca han medido ni el desarrollo infantil ni la calidad de los servicios, pero Argentina sí tiene algo sobre lo cual construir, porque por ejemplo está en campo la MIX, la encuesta de UNICEF de desarrollo infantil, que mide el desarrollo a nivel nacional para niños de 0 a 5 años, y que se van a poder comparar por primera vez en la Argentina la evolución de esa foto de cómo están los niños, porque se midió también en el 2012 la MIX. Esto es muy importante. Sin saber cómo están los niños de un país no podemos hacer política pública. Calidad de los servicios, también no sabíamos nada sobre la calidad de los servicios de primera infancia en la Argentina. Por primera vez tenemos no solo los datos que acabo de mostrarles para el Gran Buenos Aires, sino que acaban de salir del horno los datos para todo el país en relación a las interacciones en el aula para niños de 0 a 4 años. Vayamos ahora más a la evaluación de impacto. Apoyo a la crianza, esta es la otra que coincide con la de Facundo. En Jamaica en 1985, estas agentes comunitarias de salud visitaron hogares una vez a la semana con materiales muy simples. 20 años más tarde, un paper famoso de Science de Heckman y mis colegas de Jamaica mostraron que el coeficiente intelectual era 0.6 puntos más alto, lo cual es casi 20 puntos, enorme. Matemáticas y lenguaje estaba mucho más alto en el grupo de tratamiento, más años de escolarización completados, menores niveles de depresión, menor participación en actividades delictivas y mejores resultados en el mercado laboral. Imagínense tener un 4% de su salario hoy más alto. Ese fue el impacto de una señora que los visitaba una vez por semana con actividades muy simples de estimulación temprana. Entonces nosotros hace 4 años en el banco dijimos, América Latina tiene que hacer esto. Pero aprendimos, evaluando, sabemos que en Jamaica había 62 niños, era un piloto, eran 150 niños de 15 de lugares más pobres, de donde eran todos desnutridos. Un desvío estándar de impacto es oro en polvo, pero en Colombia, Atanás y colegas lo replicaron, 1/3. El impacto fue 1/3 de lo originalmente encontrado en Jamaica. Y en Nicaragua, yo repliqué esto para una población mucho más grande, 50.000 niños, un cuarto, ¿no?
o sea, 0.15 desvíos estándar, que es nada sostenible como impacto. Mis colegas del banco también lo replicaron en Perú, el programa Cuna Más. Ese es un impacto muy modesto, tan modesto que no es escalable. O sea, evaluar a escala nos llevó a aprender que unas visitas domiciliarias parecían lo más promisorio. Cuando las escalás a 100.000 niños, a 50.000 niños, hay que pensarlas mejor, hay que adaptar. Como dice Esther Duflo, el plomero, ¿no? Uno tiene que ir adaptando cada uno de las intervenciones. Estos impactos, además, en Jamaica fueron sostenibles 20 años, como les mostré antes. En Colombia se hizo una medición de mediano plazo, 0 impacto. En el Caribe, yo hice esta medición cuando los niños tenían 6 años, no eran sostenibles. En Perú y Nicaragua, vamos a ver, porque eran efectos muy pequeños. Intervenciones en centros de salud. Las visitas domiciliarias, ya por más promisorias que eran muy caras, cuestan $500 por niño por año de intervención. En el Caribe también probamos una intervención en salas de espera con el mismo currículum de Jamaica, el impacto de corto plazo muy grande, casi medio desvío estándar. 4 años más tarde, ningún impacto. Este tipo de intervenciones, por su costo-efectividad, estamos probándolas con un equipo de colegas de Brasil, en Boavista, también con Heckman, está en el equipo, para ver si esta relación costo-efectividad puede ser replicada a escala, no solo en 150 niños en Jamaica. Jardines infantiles. Sabemos que los pilotos también muy pequeñitos de 150 niños en centros de muy alta calidad tuvieron impactos muy positivos y a muy largo plazo. Los 27 y a los 40 años, estos dos programas que los evaluaron Heckman y colegas, generaron mayor escolaridad, mejor empleo, mayor salario, menor probabilidad de arrestos, la abecedaria, mejor desarrollo cognitivo, mejor salud, y una relación costo-beneficio de 5 a $10 dependiendo de los supuestos. O sea, de cada dólar que uno invierte, tener 5 o $10 de retorno es casi un 6%. Imagínense que esto es altísimo en relación a cualquier otra inversión que se haga como comparable, y esto tiene que ver justamente porque en la primera infancia y en los primeros años hay muchas fricciones en ese mercado. No es casual que haya tanto retorno. Hay asimetría de información, hay miopía, hay falta de altruismo. Los que tienen que invertir hoy son los padres, pero a los que se les va a dar el retorno es a los niños. Entonces hay muchas situaciones peculiares de ese mercado en la primera infancia que hacen que tengamos estas relaciones costo-beneficio. Impacto negativo, sin embargo, de jardines infantiles se encontraron en Quebec, mayor criminalidad 15 años más tarde, en Dinamarca y en Estados Unidos. En general están ligados con mayores problemas de conducta y en general están ligados a intervenciones universalizadas, donde la calidad es más alta en el hogar de lo que es en el centro, y para niños menores de 2 años. Sabemos que los impactos de los jardines son mayores cuando los niños son más pobres. Aquí voy un poco más rápido porque les quiero mostrar esta última lámina que me parece súper importante para la discusión que tenemos hoy. Lo que vemos acá es el tamaño del impacto en una evaluación aleatorizada en el eje de la CIS, y a medida que va pasando el tiempo, un programa que cubre hoy a 1 millón de niños en los Estados Unidos, que se llama Head Start, a medida que se va expandiendo. Entonces lo que ven ahí es el pilotito chiquitito de Heckman, Perry, el abecedarian, con impactos súper altos, ¿no? Entonces por eso el tema de la escala, igual, ¿no? La calidad y la población objetivo lo vemos con el National Head Start, que se va haciendo cada vez más grande y hay una relación negativa en el impacto. Cuanto mayor escala, mayor población objetivo, el impacto va cayendo, lo cual significa que tenemos que diseñar las políticas públicas pensando en cómo es que uno lleva, no cuál es la mejor intervención, porque ya la teníamos, era la de Jamaica, pero cómo la llevamos a escala, a 100.000 niños, y existe una fidelidad en la intervención para no perder el impacto. Conclusiones. Desde el nivel del punto de vista programático, para poder asignar recursos humanos, para poder asignar recursos materiales, y desde el punto de vista sistémico, para poder poner el tema de la primera infancia realmente en la agenda de las políticas públicas, como se hizo hace 25 años con la desnutrición. No se podía hablar de desnutrición si no teníamos una medición, y empezaron los países, a la Organización Mundial de la Salud, a medir sus tasas de desnutrición crónica, y empezaron a compararse con otros países y empezaron a hacer cosas para no quedar tan mal las Naciones Unidas, y se empezó a bajar la desnutrición cuando se empezó a medir y a evaluar. Entonces,
para recolectar datos para medir en estos 3 puntos, ¿no? En el desarrollo infantil, en la calidad de los servicios y en el impacto de las intervenciones, es clave para finalmente, de verdad, poner el tema en la agenda de las políticas públicas. Gracias. Muchas gracias, Florencia, por tu exposición. Creo que es importante algunas de las cosas que mencionaba Florencia, donde no solamente es importante saber qué funciona, sino también es muy importante saber qué es lo que no funciona, ¿no? Justamente para permitirnos, ¿no? Tener esa idea clara y poder calibrar a partir de esta experiencia. Y está claro que la escala es una de esas dimensiones que hay que tener cuidado a la hora de evaluar las políticas. Vamos a seguir con Sebastián Weisreich. Él es especialista en inclusión social y monitoreo de derechos de UNICEF en Argentina, y queremos preguntarte sobre la experiencia de el programa CPI, cómo se evaluó, qué resultados obtuvieron. Así que, Sebastián. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la universidad como al centro. También hacer una mención, porque esta evaluación que yo voy a mostrar aquí, en estos 9 minutos creo que tengo, la coordinó Pablo Binocur, que está acá presente, así que después para las consultas me va a ayudar muchísimo, junto con otros colegas de Flaxo y de otros países, así que también ese reconocimiento. Y creo que un tema interesante esta no es una evaluación de impacto, es una evaluación más de efecto, es una evaluación más de outcome, está basado en un estudio muestral, y fue una evaluación solicitada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, y que quizás tiene mucha relevancia porque quizás una gran parte de las políticas o de las estrategias implementadas a lo largo de los años, y quizás me refiero más en los últimos años, más que en los primeros, estuvieron basadas en esta iniciativa que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires. Simplemente a modo de referencia, los CPI se crearon aproximadamente en 2009, abarca una edad que va entre los 45 días y los 4 años, tiene un foco en una población de mayor vulnerabilidad relativa, tienen una modalidad de gestión asociada, y actualmente esto fue aumentando con el tiempo, tienen una cobertura de 76 centros y aproximadamente abarcan a 11.000 niños y niñas en un esquema de jornada completa. La evaluación tomó diferentes dimensiones, desde temas vinculados a la gestión, recursos humanos, nutrición, situación de las familias, temas vinculados a la propia estructura de los centros de primera infancia, y los objetivos, que me parece importante, siempre los paso muy por arriba, pero creo que más allá de los temas vinculados a buenas prácticas, fortalezas, lecciones aprendidas, la idea central de esto era qué podíamos tomar, tanto en términos de equidad de género. El tema de género nos parecía una variable central, y creo que hay resultados interesantes vinculados a este programa, y en segundo lugar, cómo pensar en escalar una iniciativa que no necesariamente es fácil escalable, en términos de que la Ciudad de Buenos Aires tiene características que a veces la hacen un poquito diferente a otras provincias del país, con lo cual, pero algunas pautas me parece que son interesantes. Muy sintéticamente, ¿cómo se hizo la evaluación? La evaluación decíamos, es un estudio muestral, es un enfoque mixto, cualitativo, cuantitativo, con lo cual hubo mucho análisis documental, entrevistas, una fuerte inversión en el desarrollo de una encuesta, donde a cuidadores de aproximadamente 450 chicos, muchos temas vinculados a metodologías de observación, y finalmente la valoración y la evaluación del desarrollo infantil. En este caso utilizamos Batel. Acá después también Pablo puede comentar, hubo mucha discusión sobre qué método utilizar para medir desarrollo infantil, y finalmente análisis de información antropométrica, que también costó bastante poder llegar a esta información. Muy rápido, resultados. Algunos resultados que me parece que son quizás más de carácter descriptivo, pero que sí nos dan una pauta de por qué es importante
tener una mirada relativamente flexible y amplia y que termine un poco con esta idea de tener sistemas partidos vinculados a la primera infancia. El 90% de las cuidadoras, madres, padres o referentes son las mamás, un tercio jefas de hogar, un 5% papás, 8% hogares monoparentales o hogares monomarentales, mejor dicho. Estamos hablando de una población que vive en hogares numerosos, fíjense que es 4.3, duplica el promedio de la Ciudad de Buenos Aires, duplica el promedio de los destinatarios de los hogares que reciben la asignación universal por hijo, con lo cual estamos hablando de hogares muy numerosos. Más de la mitad de los cuidadores principales, es decir, fundamentalmente de las mamás no terminaron la secundaria. El 70%, esto es un dato importante, el 70% de las cuidadoras trabajan, más del 90% son madres, y acá sí hay una diferencia con los valores poblacionales de la Ciudad de Buenos Aires, donde solamente medido por participación en el mercado de trabajo, estos valores casi que duplican, con lo cual a esto me refería de pensar en modelos flexibles que permitan la inserción de las mujeres al mercado de trabajo y una relativa buena focalización. 3 de cada 4 hogares que asisten a los CPI pertenecen al 20% de hogares con ingresos más bajos. Resultados. Resultados ya sobre desarrollo infantil. A ver, la principal restricción, digo, en esta metodología se ven 5 aspectos vinculados al desarrollo infantil. La cuestión más compleja que nos encontramos tiene que ver con el desarrollo cognitivo. Encontramos que hay efectos positivos, especialmente cuando pasan más de un año asistiendo. Y cuando encontramos una asistencia mayor a un año, encontramos mejoras en todos estos indicadores de desarrollo infantil. Y respecto a los chicos de 4 años, porque digamos, avanzamos sobre esa edad, también encontramos una exposición más elevada, en este caso 600 días, da un impacto muy fuerte, un efecto muy fuerte en términos de este factor más restrictivo que vinculaba sobre el rezago en la dimensión cognitiva, y altos niveles de satisfacción. Entendemos que casi un 70% de que está muy satisfecho y un 30% satisfecho. Problema muy complejo que nos encontramos, y esto sí, y ahora cuando comente las recomendaciones, los resultados antropométricos, sobrepeso 41%, obesidad casi 14%, baja talla 23%. Esto no es muy diferente a los resultados recientemente publicados por la ENIS y otros estudios también que están disponibles. Con lo cual, y con esto cierro con dos slides de recomendaciones, y que me parece que lo interesante es que algunas de estas recomendaciones, o al menos las que tienen un tilde, se está trabajando, con lo cual también es pensar en una evaluación que sirva para empezar a poder corregir algunas cuestiones, y otras que quizás son más estructurales. Una de las recomendaciones tenía con expandir las salas vinculadas a los más chiquitos, a las más chiquitas, la admisión de bebés, porque los efectos son importantes, y además que permite obviamente una mejor conciliación al interior del hogar. Reforzar el valor de la beca para estas edades, esto se lo viene realizando, obviamente en un contexto inflacionario, complejo, etcétera. Más allá de que haya incrementos en las becas, seguramente estos valores todavía pueden ser o necesitan ser mejorados. Se trabajaron con los actores, tanto en temas de salud, en temas de desarrollo infantil temprano, generando instancias de capacitación. Obviamente hay que seguir trabajando, pero se puso a partir de esta evaluación un mayor énfasis en estos temas en particular. Y esto que les comentaba vinculado a la nutrición generó un cambio en la dieta, un cambio en el menú en estos CPIs, pensando en poder
incidir sobre estos valores vinculados a altas tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad, que es una característica que en realidad es transversal a no solamente a sectores socioeconómicos más desfavorecidos. Se está implementando un nuevo, y esto fue muy fuerte en la evaluación, digamos, teníamos un índice, o la ciudad tenía, en realidad la ciudad tenía muchísimos índices de vulnerabilidad, no solamente uno, acá lo veo a Fabián que también en algún momento estuvo vinculado a estos temas, y esto logramos concentrarlo en un índice de vulnerabilidad y que pueda enfocarse mejor en estas situaciones que estamos viendo. Los mecanismos de asignación de vacantes, esto genera notas y muchas polémicas, se fueron mejorando, obviamente hay mucho espacio, se generaron mecanismos más online, más flexibles, más dinámicos, obviamente queda espacio para mejorar. Y me refiero en estos 30 segundos que me quedan a estos dos últimos temas que creo que es lo que queda pendiente. El fortalecimiento con las áreas de educación y con las áreas de salud. Recién lo hablábamos en diferentes momentos, si uno quiere pensar en un programa coordinado, en un programa integrado, necesariamente uno tiene que ir avanzando hacia una fuerte articulación donde la entrada puede estar por salud, la entrada puede estar por desarrollo social o la entrada puede estar por educación, pero se necesita esa integración. Creo que la Estrategia Nacional de Primera Infancia toma muchos de estos temas, si bien todavía también con dificultades de articulación. Creo que este es el desafío para pensar en que estos efectos se pueden potenciar a futuro. Muchas gracias. De la ciudad de Buenos Aires nos vamos al ámbito rural. Alejandra Candia, directora de proyectos de Fundación Monja y Born, nos va a contar sobre una experiencia en primera infancia en contextos rurales y qué aprendizajes obtuvieron, y si quisieras contarnos la importancia que tienen las evaluaciones de diagnóstico previas a la implementación para calibrar mejor las políticas. Esto es muy divertido. Yo preparé este PowerPoint sin hablar con Florencia, pero siempre me pregunté por qué me entendía tan bien con Florencia y hoy entendí la razón. Empecé con las enfermeras de Jamaica, pero bueno, uno haciendo los contrafactuales, ¿no? No sé, la evaluación de impacto tiene que ser contra otra cosa, no puede ser entre nosotras. Facundo Manes tenía las enfermeras también, entonces no quiere decir nada. Y además seguramente muchos de ustedes tendrían una foto como esta en sus presentaciones, porque claramente es una experiencia que ha inspirado a muchos o casi todos de los que trabajamos en primera infancia en algún momento de nuestra trayectoria. Pero después encontré este, que también lo tenía Flor. ¿Por qué lo puse ahí, digamos? Primero porque en Argentina sabemos que no tenemos un gráfico como este, por eso lo que dijo Guadalupe es fundamental. Duncan y Magnusson recogieron más de 80 experiencias, Flor lo explicó mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, pero a mí lo que me gustaba era poder sacar esas conclusiones que también son aplicables a Argentina y que nos sirven como punto de partida a la hora de pensar el metaanálisis que va a hacer el CEPE. Saber que los programas de primera infancia pueden tener digamos, impactos positivos, pero como explicó Flor hace un rato, la magnitud de esos impactos es variable y en muchos casos ha sido relativamente modesta. Y lo que es peor es que en los últimos años ninguna iniciativa nueva produjo resultados revolucionarios. De hecho, las que eran exitosas antes muestran esa pendiente decreciente a lo largo del tiempo a medida que escalan, digamos, a niveles enormes. Y ahí hay dos palabras que me parecen muy importantes para Argentina. Las palabras son resultados y escala. En Argentina resultados no tenemos. Tenemos mucha cuantificación en el Ministerio de Hacienda, muy bien, cómo están los costos y demás, pero resultados de impacto todavía no. Celebro la experiencia de UNICEF, buenísimo. Falta muchísimo camino por recorrer. Y en cuanto a la escala, sí tenemos un número muy importante, un indicador que es indiscutible y además es insoportable, y es que hay 5 millones de niños pobres. Entonces, cuando uno mira la escala de los esfuerzos que hizo el Estado Nacional y los provinciales y los municipales
en relación a la población desatendida, la escala de nuestros esfuerzos como país es todavía muy chiquita. Entonces, el panel anterior, que era de los chicos de CEPE, tenía como título ¿Qué funciona en políticas de primera infancia? Y a mí me parece que cuando uno habla de evaluación de impacto y analiza estos proyectos o programas o iniciativas, aunque sean experimentales o a gran escala, esa pregunta tiene que perfeccionarse un poco. No es qué funciona o qué no funciona. Es qué funciona y qué no funciona, pero para quién, por qué funciona y en qué contexto. Flor explicó, es excelente lo de Jamaica, porque estamos todos inspirados por las enfermeras jamaiquinas, sin embargo, solo sirvió como inspiración para otras cosas. Nos invitó a agudizar la imaginación e imaginar cosas para nuestros propios contextos, pero replicar una experiencia de otro país, de un país en otro, puede tener problemas de validez externa importantes. Entonces, nosotros tenemos sí o sí que tener un enfoque estratégico antes de hablar de evaluación, que incorpore además de la evaluación una teoría de cambio, un programa y una intervención. Y estas tres cosas tienen que hablar entre sí. Y no es que se hace una vez, son un rompecabezas. Y tiene que haber un proceso iterativo entre pensar, agudizando la imaginación, qué podemos hacer por esos niños, cómo lo hacemos y cómo lo evaluamos. Y después volver a repetir el círculo de retroalimentación hasta que le encontremos la vuelta. ¿Qué hacemos en la Fundación? Nosotros no somos las políticas públicas, estamos claramente en el tercer sector, tampoco somos una organización de base. Todavía no gestionamos, acá está el director ejecutivo, centros de primera infancia. Nosotros buscamos, digamos, un problema que todavía no está tan resuelto en Argentina, que es generar la innovación que es necesaria para generar evidencia que informe las políticas públicas. Esto me pareció interesante, sobre todo para otras organizaciones de la sociedad civil, contarles un poco cómo trabajamos nosotros y cómo abordamos los problemas sociales en general y qué significa la evaluación en el contexto del desarrollo de un prototipo innovador de intervención social. Tenemos esto con forma de caracol y lo que decimos es, nuestro trabajo es primero buscar evidencia científica, generar ideas, desarrollar un prototipo, testearlo y generar evidencia, y ahí falta la palabra científica. Nuestros equipos tienen matemáticos, estadísticos, economistas, neurocientíficos. Nosotros buscamos generar evidencia científica sobre lo que funciona y lo que no, para quién, por qué y en qué contexto. Y esta área que está grisada es un área que la tenemos porque es parte de lo que hacemos, pero consideramos que es responsabilidad de las políticas públicas. Una vez que se genera evidencia positiva sobre un programa que funciona a pequeña escala, mejor dicho, a escala de evaluación de impacto, o sea, no tan pequeña como para que no pueda ser evaluable, pero lo suficientemente pequeña como para que una fundación o un grupo de fundaciones o una articulación entre distintos actores podamos llevar adelante. Una vez que generamos esa evidencia, lo que hacemos es transferir conocimiento a las políticas públicas para que lo puedan escalar y lograr un cambio sistémico. En primera infancia, ¿qué estamos haciendo? Hicimos un proyecto de ruralidad, perdón, Guadalupe, cambié este PowerPoint para contarles algo más reciente. Igual voy a hacer una referencia a eso. Actualmente conformamos un equipo multidisciplinario, como les contaba antes, que incluye disciplinas muy diversas, ciencias duras y ciencias sociales, incluyendo a Luz González Garea de la Ditela. El objetivo, y además armamos una alianza con Ricardo Sanfardini, que no está, pero es el director ejecutivo de GES, con el objetivo de codiseñar, testear y escalar a nivel de evaluación de impacto una estrategia de intervención innovadora para contribuir al desarrollo temprano de niños en situación de vulnerabilidad. Tenemos dos pilares, la evidencia científica y las políticas públicas. La evidencia científica la explicó mejor Facundo que yo hoy a la mañana, pero sabemos que los primeros años de vida son muy importantes para el desarrollo infantil. También sabemos que las bases de la arquitectura cerebral se desarrollan muy temprano y que hay tres determinantes que no podemos soslayar: los adultos, eso incluye a los cuidadores a cargo, las experiencias y el entorno en el que viven estos niños. Por el lado de las políticas públicas, y acabo esta pausa para la ruralidad. Nosotros en 2017 trabajamos en un programa grande con el Ministerio de Desarrollo Social para evaluar la viabilidad de instalar espacios de primera infancia en escuelas rurales argentinas.
relevamos 759 escuelas en 22 provincias de todo el país y aprendimos muchas cosas en ese camino. La primera es que el abordaje, digamos, de la política pública generó una proliferación de centros de primera infancia. Estos centros, como se explicó antes, no son nuevos, son centros que fueron incorporados a la política pública. El problema en la ruralidad es que no hay centros ni nada que se les parezca. Desaparecía la necesidad de desarrollar espacios desde cero en el marco del Plan Nacional. El énfasis de las bases para el desarrollo de ese plan de incorporación de centros de primera infancia es en equipamiento e infraestructura. Cuando uno mira, digamos, las bases de la CONFENAF, hay un énfasis muy claro en esos aspectos, pero hay un déficit de recursos humanos especializados, no solo en la realidad, como señalaban las organizaciones de la sociedad civil que hablaron antes, sino también en el propio diseño del Plan Nacional de Primera Infancia. Y las propuestas están orientadas al niño, con excepción del programa de crianza, que es anterior y complementario al Plan Nacional, como todos sabemos. Entonces, en base a esos aprendizajes que nosotros tuvimos muy ricos del reglamento que hicimos en escuelas rurales para la implementación del Plan Nacional de Primera Infancia en la ruralidad y la evidencia científica, nos hicimos una pregunta. ¿Por qué? Uno puede decir, ok, los chicos los pasamos a un centro de primera infancia porque los sacamos de un lugar que es inseguro o de un lugar donde hay mucho estrés tóxico, los llevamos a un lugar que es mejor, más sano, más estimulante. Pero ocupándonos solo de poner a los niños en un centro de primera infancia, que antes se llamaban guarderías y ahora se llaman centros de primera infancia, pero guardería es un término muy lindo porque es como más concreto, uno guarda a un niño ahí adentro, digamos, y después nadie sabe bien qué pasa ahí adentro, pero está guardado. Entonces, pero al hacer eso hay un costo de oportunidad. ¿Y cuál es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad para todos, para el Estado, pero sobre todo para el niño, es que nos perdimos la oportunidad de afianzar vínculos fundamentales entre el niño y su cuidador. Institucionalizamos al niño. Encontramos una solución de brick and mortar para un problema de desarrollo infantil. Sabemos que esa relación es muy importante y lo que estuvimos pensando, estas un poco son las bases de nuestra teoría del cambio. Si se acuerdan de ese minuto, después les puedo compartir esto. Nosotros desarrollamos las bases de esta teoría del cambio y desarrollamos junto a GES una intervención estructurada basada en evidencia científica y costo efectiva, armando un espacio de juego para el cuidador y el niño en el marco de un centro de primera infancia. Usamos juegos de construcción por razones que ahora no tengo tiempo de explicar. Este centro está ahí en Villa Soldati, se llama Equichay y está administrado por GES. ¿Y qué aprendimos hasta ahora? Empezamos a trabajar, en septiembre tuvimos las primeras familias que se inscribieron. Tenemos algunos aprendizajes tempranos. El primero es que el desarrollo de habilidades específicas tienen que poder ser evaluadas. La evidencia científica es un punto de llegada. Lo que hacemos tiene que poder ser evaluado, pero al mismo tiempo es un punto de partida. Antes de diseñar una intervención en primera infancia, es obligatorio mirar la evidencia existente y la bibliografía más reciente sobre qué funciona y qué no. También sabemos que en contextos vulnerables los niños y los adultos necesitan lidiar con la adversidad y esto se puede mejorar con entrenamiento y práctica. Es un debate fascinante sobre si el empoderamiento de las madres y la estimulación temprana son objetivos mutuamente excluyentes o no, pero como nunca todavía es muy claro cuál es el objetivo de estos centros, tampoco, digamos, hay mucha claridad al respecto, pero es un debate interesante. Y nada, eso, que apuntar a las madres es muy importante también, a los cuidadores, no solo a los niños, y que no es demasiado tarde. Gracias. Vamos a pasar a las últimas exposiciones donde vamos a conversar sobre el proyecto Crianza Juntos, proyecto que ya vinimos comentando a lo largo de este seminario. Y primero quiero invitar a Astrid Steverling, líder de proyectos especiales de la Fundación Argentina María Montessori, para que nos cuente en qué consistió la intervención de Crianza Juntos, cómo fue este proceso de capacitación y la supervisación que se realizó del proyecto en los lugares de trabajo. Gracias. Gracias, Guadalupe, y gracias a todos por estar acá.
Bueno, Crianza Juntos es este proyecto que ya se mencionó antes, que hicimos junto con el CEPE y la provincia de Buenos Aires, y fue financiado por el CFI, y a nosotros nos tocó armar la parte pedagógica y la intervención, o sea, los detalles los tuvimos que definir de la intervención, los definimos basados en un currículo que es el currículo Montessori. ¿Sí? Uno de los desafíos fue adaptar este currículo a contextos vulnerables, a estos 9 centros donde teníamos que hacer la intervención, donde por supuesto las cuidadoras no tenían ningún tipo de preparación previa, ni en psicología ni en educación, muchas veces no habían terminado su secundario tampoco. Así que les voy a contar un poquito de qué se trató este componente pedagógico que hicimos en Crianza Juntos, ¿sí? Intentamos a través de esta intervención de la parte pedagógica dar apoyo al desarrollo integral del niño, por supuesto, pero hacer de la intervención pedagógica una intervención coherente que aunara todos los esfuerzos, desde la parte de salud, higiene, desde la parte de alimentación, desde la parte pedagógica, que todo estuviera anclado y fuera coherente con la intervención, o sea, que toda la intervención fuera coherente en este sentido. Entonces, a eso llamamos nosotros un programa de calidad, ¿sí? Entonces el currículo fue basado en principios Montessori. Montessori se aplica en muchos lugares del mundo y sabemos que en muchos contextos funciona muy bien. En este caso todavía no sabíamos porque es un contexto distinto, y fue la columna vertebral de la intervención. ¿Sí? Los criterios que definimos a partir del currículo son centrados en las necesidades de desarrollo de los niños y fueron compartidos con todos los actores que interactuaban con los niños dentro de estos centros de primera infancia, ¿sí? O sea que la capacitación que hicimos incluyó desde las cocineras que hacían la comida para los niños, hasta las chicas que limpiaban en las instituciones, hasta las cuidadoras o las seniors, como le dicen, de los centros, también las coordinadoras de los centros que tenían que comunicarse con las familias, y también hicimos talleres de crianza para las familias de las comunidades, ¿no? Y esto de tener un currículo definido nos permitió hacer una innovación frugal. Yo creo que la innovación frugal también está anclada en tener un currículo y un criterios claros y sólidos y coherentes que guían todas las interacciones y todo lo que uno hace en el centro, ¿sí? Entonces, a partir de ahí uno puede definir qué cosas son superfluas, qué cosas pueden quedar ahí, qué cosas hay que sacar del lugar, ¿sí? Estoy hablando un poquito en detalle sin querer entrar en los detalles porque no vamos a tener tiempo, pero en realidad el diablo está en los detalles cuando uno hace intervención. Entonces es muy importante tener esta guía, este currículo definido o estos criterios muy claros compartidos con todos los actores que forman parte de la intervención. Bueno, además eso lo hace después, esperamos que lo haga escalable, aunque parece que la evidencia no es tan fuerte a favor de la escalabilidad, pero quizás pensándolo de esta forma se puede mejorar. Tuvimos un consejo asesor multidisciplinario que ya lo contó Eduardo, y terminamos con un manual de operaciones que lo tenemos acá, así que lo voy a dejar acá sobre la mesa, que quiere puede mirarlo, que es como si fuera un manual de instrucciones, ¿sí? Si lo ve, lo miró un ingeniero y dijo, esto es como un manual de instrucciones de cómo manejar una máquina, y es verdad, ¿sí? Y todos los puntos del programa están atendidos en este manual, desde la propuesta pedagógica fundamentada en toda su filosofía y en su profundidad filosófica, digamos, hasta tenemos un capítulo de salud e higiene, un capítulo de lactancia, un capítulo de alimentación saludable, ¿sí? El taller de crianza que le dimos a las familias, de manera tal que las personas que ahora están en los centros puedan usar ese cuadernillo del taller de crianza para hacer el taller ellos mismos, ¿sí?
Y también incluimos las planillas de trabajo, los registros que tienen que hacer las maestras, o sea, las planillas que les van a servir a las seños en los centros a hacer observaciones, a hacer registros del avance de los niños, ¿sí? Y hacer la planificación, por supuesto. Así que es súper detallado y eso nos pareció que fue un producto muy importante de este proyecto y que también va a ayudar, si esto sucediera, a replicar, a comprender y analizar la evaluación que estamos haciendo también de este proyecto. Y también sirve como un recurso de mejora continua para la gente que está trabajando ahora en estos lugares que muchas veces no tienen después el apoyo necesario para continuar, digamos, en la implementación de esa manera. Bueno, les cuento un poquitito de qué se tratan estos principios pedagógicos, ¿sí? Sobre los que basamos este proyecto. Bueno, el currículo está basado en el método Montessori y se trata, esto es una frase que probablemente existe en todas las pedagogías, ¿sí? Se trata de conocer primero de manera universal cuáles son las necesidades de desarrollo de los niños, ¿sí? De observar, de poder observarlas, saber observar esas necesidades en el niño y después de poder así reconocer en cada momento y en cada niño esas necesidades que se manifiestan en sus intereses, ¿sí? Las necesidades fundamentales en esta etapa sobre las que trabajamos son la confianza del niño en sí mismo y en el entorno, ¿sí? Para que el niño pueda vincularse con el entorno y pueda tener esas experiencias positivas. El movimiento, porque si el niño no puede moverse hacia los objetos que quiere tocar o los que quiere manipular, entonces no puede conectarse con el ambiente. El lenguaje, por supuesto, para el desarrollo emocional y cognitivo, ya hablamos y vimos un montón de filminas que nos hablan de eso. La independencia del niño, ¿sí? Trabajamos mucho sobre la independencia de cada niño. Esto tiene que ver no solo que el niño puede hacer las cosas por sí mismo, sino que al hacer las cosas por sí mismo también puede ayudar a los demás y puede colaborar con el entorno y eso alimenta su confianza. Y además también habla un poco de los derechos del niño, ¿no? Que cada niño pueda reconocer sus derechos, que él puede hacer cosas y puede cambiar el ambiente donde está. Y todo esto se apoya en otra necesidad muy importante, que es la necesidad del orden, las rutinas y los límites. Entonces son estos 5 ejes sobre los que trabajamos durante la capacitación, ¿sí? Y reconocemos a 3 actores, por supuesto: el niño activo y agente de su propio desarrollo, el adulto guía, que guía a ese niño, el adulto guía, y acá hablamos mucho de la calidad de las interacciones entre los adultos y los niños, ¿sí? El adulto guía al niño, facilita esa interacción del niño con el entorno y prepara el ambiente para que el niño dentro de ese ambiente pueda ser libre y pueda interactuar libremente con el entorno y tener esas experiencias significativas para su desarrollo. Bueno, esta introducción es muy importante, primero porque estas personas que estaban en los centros hacía 20 años que no habían tenido una capacitación, así que yo creo que el solo hecho de que nosotras les hablamos, por supuesto, espero se va a reflejar en la evaluación como algo positivo, pero más allá de eso, este cambio de visión del niño, ¿sí? Que parece tan obvio cuando uno lo escucha, no es tan obvio cuando uno está interactuando con los niños todos los días en un espacio y hay un lío y uno tiene que disciplinar y decir no, acá no, sí, esto no. Entonces, este cambio les permitió a las cuidadoras, a las seños y a todas las personas que estaban en los centros revalorizar mucho su trabajo. Nosotros escuchamos mucho de neurociencias, pero no es algo de lo que se habla en otros lugares en general, ¿sí? En otros contextos más vulnerables. Entonces, ese solo conocimiento, o sea, el solo hecho de escuchar lo importante que es ese trabajo, ¿sí? Y cómo se puede mejorar a partir de las interacciones más respetuosas con el niño y reconocer esas necesidades del niño, les permitió a ellas un cambio muy grande en la visión que tenían de su propio trabajo y del desarrollo del potencial de los niños en los centros donde ellas estaban, ¿sí? O sea que el cambio de visión fue muy fuerte y después hicimos una semana de capacitación en la práctica pedagógica
que tiene que ver un poco más con lo que hicimos después en el manual, de mostrarles exactamente cada una de las actividades que se hacían, cada una de las áreas en la sala, cómo se armaba el espacio de trabajo de los niños y cómo se armaban las rutinas, o sea, una descripción paso por paso, como si fuera un cuento de Cortázar, sobre la rutina del almuerzo, la rutina de cómo se usa el baño, la rutina de cómo se entra y cómo se sale de la sala, ¿sí? de los ambientes. Entonces, esas cosas también se las comunicamos. Y, a ver, acá les muestro algunas fotos, porque ya estoy con el tiempo cumplido. A la izquierda están las fotos de lo que eran los ambientes antes, y esta es una foto de dos ambientes distintos. Ahora, si ven los materiales que hay ahí, no son los materiales típicos Montessori, y son materiales que ellos ya tenían en los ambientes, porque había muchos ambientes, había muchos materiales valiosos en los ambientes, ordenados de una manera distinta, ¿sí? En estantes, a disposición de los niños, para que los niños pudieran elegir libremente la actividad que querían hacer. Y les mostramos a cada una de las señas cómo se presenta ese material, que es una cosa muy montessoriana, que uno le muestra al niño cómo usar ese material, pero después el niño puede acceder a ese material, usarlo cuantas veces quiera, repetirlo y trabajar con ese material. Eso crea un espacio muy personal y respetuoso y que conducente a la concentración del niño. A través de esa concentración el niño integra todas sus habilidades y de una manera armoniosa, y eso promueve el desarrollo positivo, ¿no? Esto es el ambiente de nido. Hay dos ambientes distintos, el de 0 a 1 año y medio, que es el nido donde se promueve el movimiento, y el otro es la comunidad infantil, del año y medio a los 3 años, ¿sí? Y voy a terminar con una sola frase. Un niño le dijo a su mamá, ¿sí? Hoy es mi turno de poner la mesa, ¿sí? Y la mamá se lo contó a la señora muy asombrada. Y cuántas cosas encierra solo esta frase, ¿no? El niño entendió que tiene un derecho, aunque a nosotros nos parezca poco atractivo el derecho de poner la mesa, para este niño fue muy importante decirle a su mamá, es mi turno. Y el hecho de reconocer su turno es que también reconoce el turno del otro, y que además alguien le dio ese espacio para que él pudiera reconocer que era su turno y él tenía derecho de hacer algo ahora, ¿sí? Así que para mí esa frase encierra no solo el espacio que le dieron las señas en la UDI para que él pudiera reconocer ese derecho que él tenía, sino también el hecho de que él respeta que es mi turno, no lo voy a hacer yo ahora porque quiero, sino porque es mi turno y a mí me corresponde hacerlo. Investigador asociado del CEPE y profesor de la Universidad en Metodologías de Evaluación, nos va a contar cómo nos fue en este proyecto, cómo se aplica una metodología cualitativa y cuantitativa para poder evaluar y poder calibrar y generar aprendizajes de política pública a partir de esta experiencia. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias. Yo básicamente, digamos, mi intervención tiene como 3 componentes, digamos. El primer componente tiene que ver con contar cómo fue el proceso de evaluación. Digamos, yo lo que voy a tratar de hacer es retomar varias de las cosas que se dijeron durante la mañana y mostrar cómo esas cosas que se dijeron durante la mañana, de hecho, trataron de llevarse a la práctica en este proceso en particular de evaluación. Entonces voy a contar cómo fue la evaluación, voy a contar cuáles fueron los resultados de la intervención, y voy a contar cuáles fueron los aprendizajes de política pública que se siguen de este proyecto, ¿sí? Esos aprendizajes van a replicar varias de las cosas que se dijeron hoy, pero lo que me parece interesante que son aprendizajes a los cuales nosotros llegamos en base a la observación minuciosa en territorio de la implementación de una prueba piloto orientada a mejorar la calidad del componente pedagógico de esos espacios de primera infancia. En relación a eso, como contó Viviana, la provincia de Buenos Aires tenía un diagnóstico en el cual participó Florencia, y que son los datos que ella acaba de presentar, que decían que estos espacios de primera infancia se caracterizaban por la calidad del servicio de provisión de cuidado, pero que tenían una cierta debilidad en relación al componente pedagógico, ¿no? O sea que básicamente las actividades que se desarrollaban en esos espacios no eran suficientemente estimulantes desde el punto de vista del desarrollo cognitivo. Entonces, la provincia de Buenos Aires
planteó hacer una prueba piloto para la cual convocó a la Fundación María Montessori y al CEPE de Ditela. La idea era que Montessori iba a plantear, digamos, cuál era la estrategia pedagógica para trabajar con los niños, y lo que nosotros de CEPE de Ditela íbamos a hacer era acompañar esa prueba piloto de manera tal de extraer ciertos aprendizajes de la prueba piloto y evaluar cuáles eran los impactos de esa estrategia de trabajo con los chicos, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es contar cómo fue el acompañamiento de la prueba piloto que acaba de describir Astrid, motivada por ese diagnóstico inicial y la necesidad de la provincia de Buenos Aires de pensar cómo poner en valor esos espacios existentes, ¿sí? En esta línea de lo que decía Daniel Arroyo y Gabriel Castelli, de que hay un montón de dispositivos que existen, la pregunta es cómo construir sobre lo que ya existe. ¿Dónde está el...? Muy bien, ¿cómo fue entonces, digamos, la estrategia de evaluación? Básicamente lo que hicimos fue evaluar este proyecto desde una perspectiva cuantitativa y cualitativa. El objetivo de la evaluación cuantitativa fue evaluar el desarrollo cognitivo de los chicos que concurren a estos espacios de primera infancia. Lo que hicimos hasta el momento fue establecer una línea de base de cuál es la situación de estos chicos, utilizando un test estandarizado de desarrollo infantil, que es el test Bailey 3, en el cual se evaluaron a los chicos en las escalas de desarrollo cognitivo y lenguaje receptivo, ¿sí? Esto lo hicimos para las 9 UDI de tratamiento, que son los 9 espacios que se intervinieron, y lo hicimos también para 7 UDIs de control, que son espacios equivalentes que fueron seleccionados utilizando técnicas de apareamiento, o sea, técnicas de matching, en base a datos sociodemográficos y de desarrollo urbano del lugar donde estaban ubicados las UDIs. Y básicamente la estrategia es básicamente observar si, una vez que estos espacios fueron intervenidos con esta estrategia de crianza juntos basada en el método Montessori, al observarlos 6 meses más tarde, se aprecian diferencias significativas en términos del desarrollo de los niños. En relación a ese componente, en el momento de la medición inicial no observamos diferencias significativas entre el grupo de tratamiento y control. Esto es conveniente desde el punto de vista de la evaluación, lo que quiere decir es que al momento inicial el desarrollo cognitivo de los chicos es similar en ambos espacios. Lo que queremos ver ahora es si hubo algún tipo de impacto. De hecho, en este momento hay un equipo de psicólogos que está en campo evaluando a los chicos 6 meses después de la intervención. Y luego hubo un componente cualitativo. Ese componente básicamente lo coordiné yo, el motivo por el cual estoy parado acá, digamos. Ese componente cualitativo consistió en hacer visitas reiteradas a las 9 UDI de tratamiento. Ese componente cualitativo también tiene una segunda etapa. En esa segunda etapa vamos a visitar las UDIs de tratamiento y las de control para ver básicamente con qué pautas de cuidado de los chicos trabajan las UDIs de control. En el contexto de esas 27 visitas, que fue básicamente 3 horas de visita a las UDIs, hicieron 120 entrevistas semiestructuradas con todo el personal de las UDIs, lo cual supone entrevistar a 49 efectores, y además se hizo observación en sala a partir de la segunda hora de medición, básicamente para ver en qué medida las UDIs habían incorporado las pautas de cuidado en las cuales habían sido capacitadas. Yo quería detenerme un poco en cuáles fueron los aportes del componente cualitativo, o sea, del componente de monitoreo, digamos, de este trabajo, a el proyecto en general, digamos, ¿no? Entonces, básicamente, hubo 4 tipos de aportes. El primero... pensé que era una pregunta como les decía, 4 tipos de aportes, digamos. El primero, ¿sí?, tuvo que ver con diagnosticar en qué consistían esos espacios, ¿sí? Hubo un punto que se mencionó reiteradamente acá, digamos, ¿no?, que las intervenciones tenían que ser relevantes contextualmente, digamos, ¿no? Y otro punto que enfatizó Daniel Arroyo y que se hizo reiteradamente es esta idea de que la política pública no es tabula rasa, ¿no? O sea, que de hecho existen una cantidad de dispositivos territoriales, de organizaciones de la sociedad civil, de personal que pertenece al sector público y que tiene una trayectoria, digamos, una trayectoria en el sentido de tiempo transcurrido con ese tipo de trabajo. Entonces la idea era ver qué es lo que había en esos espacios y qué tipo de necesidades tenía, ¿sí? El segundo objetivo del componente de monitoreo tuvo que ver con
decir qué es lo que de hecho había ocurrido en esos espacios, ¿sí? De hecho, Gabriel Castelli hizo un punto cuando dijo, bueno, se sanciona una ley, pero después hay que implementarla, y cuando se la implementa hay que ver qué es lo que efectivamente ocurre en territorio, digamos, ¿no? Y acá, digamos, a una escala muy pequeña se trataba de eso, ¿no? Se capacitó al personal de las UDIs, pero luego había que ir a ver a esos espacios qué era lo que efectivamente estaban haciendo y cuántas de esas cosas se habían encarnado en el trabajo de las UDIs. La tercera cosa fue, digamos, alimentar el proceso de producción de la política pública, por así decirlo. Esto es, alimentar tanto el diseño de la intervención como anticipar, digamos, qué tipo de ajustes serían necesarios, digamos, en función de los aprendizajes que estábamos realizando en campo. ¿Sí? Para dar un ejemplo concreto, por ejemplo, se hizo una reunión de coordinadoras de los espacios de primera infancia para que pusieran en común ciertos aprendizajes que podían ser útiles para otras coordinadoras. Y el cuarto punto es este punto un tanto inductivo, digamos, que tiene que ver con pensar estos aprendizajes con un mayor nivel de generalidad. Y en relación a eso tengo que decir que me siento muy reconfortado, porque muchas de las cosas que escuchamos hoy acá son cosas que nosotros intuimos o reflexivamente analizamos que debería ser el caso en base a lo que observamos en esos espacios. Muy bien. Resultados de la evaluación. ¿Cuáles fueron los logros de la intervención? Hubo logros en 3 dimensiones. En primer lugar, digamos, la capacitación fue recibida muy positivamente por parte del personal de la UDIs. Básicamente había una situación en la cual había una profunda necesidad de capacitación, ¿sí? Y el hecho de haber sido capacitado, por un lado los hizo sentir que dejaban de estar abandonados, y por otro lado les dio herramientas para trabajar con los chicos, digamos. Entonces, digamos, en todas las entrevistas había una valoración generalizada del hecho de haber sido capacitados. Luego, como describió Astrid, hubo una transformación importante de los espacios de trabajo, ¿sí? Desde el punto de vista de la disposición de los espacios, los materiales que hay en esos espacios y la dinámica de trabajo en esos espacios, digamos, ¿no? Eso, digamos, en general eran espacios que estaban, digamos, sobrecargados de cosas, con ruidos de todo tipo, ¿no? Visuales y ruidos literalmente, ¿no? Televisores prendidos, radios, etcétera, etcétera, y pasaron a ser espacios, digamos, donde había una norma general de trabajar de manera más armoniosa con los chicos. Además se los dotó de nuevos materiales, además se adecuaron los materiales existentes, y además hubo una cierta redefinición de las pautas de trabajo al interior de esos espacios, que tuvo que ver con, por ejemplo, con la apertura de salas maternales, con cambiar la forma en que se trabajaba la adaptación de los chicos, o con cambiar algunas rutinas de alimentación, en el sentido, de nuevo, de hacerlas más armoniosas, centradas en el hecho de la alimentación, etcétera, etcétera. A partir de acá se acabaron las buenas noticias. ¿Cuáles fueron los desafíos, digamos, que se identificaron? Bueno, hubo 2 tipos de desafíos, ¿sí? Estos desafíos básicamente redundaron en que hubo una gran variación en qué medida estos espacios de primera infancia pudieron efectivamente incorporar las pautas de trabajo que se les plantearon en la capacitación y durante todo el proceso de implementación de la prueba piloto. Uno de esos desafíos tiene que ver con las capacidades en las UDIs, y las deficiencias de capacidades son de 2 órdenes, digamos, ¿no? Una tiene que ver con la infraestructura física de esas UDIs, básicamente si tienen edificios suficientemente grandes para desarrollar sus actividades, o el estado de mantenimiento de las UDIs, ¿sí? Que es problemático. Hay una cosa que hay que decir, es que una parte de esas UDIs habían mejorado significativamente el año previo por el Programa Nacional de Primera Infancia, que les había permitido resolver ciertas necesidades que tenían, aunque otras estaban en un estado de deterioro significativo, digamos, porque no habían llegado a implementar ningún tipo de mejora. Y luego hay un problema que tiene que ver con la dotación de personal para trabajar con los niños, que es particularmente problemático en las UDIs municipales y del tercer sector, ¿sí? Es particularmente problemático la cantidad de personas que tienen para trabajar con los niños, y eso plantea desafíos específicos para trabajar con el método Montessori, que supone, digamos, una atención personalizada a los chicos de esos espacios. Y luego, digamos, hubo dificultades que tenían que ver con la implementación de la estrategia específica, digamos, de trabajo con los chicos, y esas dificultades, digamos, sobre todo tenían que ver con lo siguiente, digamos, ¿no? Con la percepción de que la capacitación recibida, si bien era valiosa, ¿sí?, era insuficiente para resolver todas las situaciones
cotidianas, algunas de ellas sumamente desafiantes, que típicamente se plantean en estos espacios, digamos, ¿no? Entonces había madres cuidadoras, cuidadoras que estaban sumamente comprometidas con el trabajo con los chicos, ¿sí? Pero que carecían de herramientas específicas para trabajar con ellos, se comenzaban a capacitar en una estrategia más estructurada de trabajo con los chicos. Eso les permitía hacer ciertas cosas, pero luego encontraban que había otras que también tenían que resolver y no tenían claro qué deberían hacer en el marco de esa nueva estrategia que estaban implementando, digamos. Y eso fue desafiante, digamos, en el territorio, y en algunos casos, digamos, ¿no?, amenazó la continuidad de esa estrategia de trabajo, porque frente a la incertidumbre, ¿sí?, las cuidadoras volvían a las pautas previas de trabajo con los chicos. Que dice que estoy con el tiempo cumplido. Bueno, déjame que diga cuáles son los aprendizajes. ¿Sí? Hay aprendizajes de 4 órdenes, digamos, ¿no? El primer aprendizaje es que fortalecer el componente pedagógico de estos espacios de primera infancia requiere resolver múltiples desafíos de trabajo con la primera infancia en contextos vulnerables, ¿sí? ¿Qué quiere decir este punto, digamos, ¿no? Que las cuidadoras, cuando uno les iba a plantear, digamos, una estrategia pedagógica más demandante y más enriquecedora, decían, está muy bien, digamos, pero déjame que te cuente cuáles son los problemas que tengo acá. Y esos problemas eran, por ejemplo, de un contexto familiar violento, ¿sí?, de abandono de los chicos, ¿sí?, de problemas, de severos problemas de alimentación, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto acá, digamos? El punto es que pensar una estrategia de fortalecer el componente pedagógico requiere pensar una estrategia, como se dijo varias veces, una estrategia integral de trabajo con todos estos problemas que se encuentran, digamos, concentrados en estos espacios de primera infancia. Eso requiere, como sugiere, digamos, la experiencia de Córdoba, digamos, ¿no?, que hay que conformar equipos técnicos multidisciplinarios, ¿sí?, que ataquen, digamos, al mismo tiempo todas las aristas del problema, ¿sí? Y estos tienen que ser equipos técnicos multidisciplinarios, porque estos espacios no pueden internalizar toda la expertise que es necesaria para resolver estos problemas. Entonces, por eso es necesario que existan equipos técnicos que le den apoyo desde afuera, por así decirlo, para acompañarlos en el trabajo de resolución de esos problemas cotidianos. Hay que cambiar las pautas de alimentación, pero cambiar las pautas de alimentación es sumamente desafiante por un montón de motivos. Primero, desafía, digamos, ciertas pautas tradicionales de comportamiento. No ir hacia una alimentación saludable desafía pautas tradicionales de comportamiento. Desafía la misión que muchos de estos espacios tienen en el origen, que es de alimentar a estos chicos. Y en algunos casos genera problemas con los proveedores que existen, digamos, ¿no? Y entonces hay que pensar todas esas dimensiones del problema para plantear este punto. Déjame terminar. Perdón, digamos. Segundo orden de aprendizajes, digamos, ¿no? En estos espacios que existen, digamos, ¿no?, son diversos, fragmentados y están ahí, existe una importante demanda de capacitación, ¿sí? Son espacios donde hay cuidadoras, pero esas cuidadoras, que tienen un profundo compromiso con el trabajo con los chicos, tienen una importante demanda de pautas más estructuradas para trabajar con esos chicos. Dado que este es el caso, ¿sí?, una política de primera infancia tiene que dedicarle mucho tiempo a pensar, digamos, ¿no?, cuál es el rol de las educadoras y cuál es la estrategia de capacitación y supervisión del trabajo de esas capacitadoras. Y esa capacitación idealmente debería ocurrir, al menos en parte, en esos espacios de cuidado. Paso rápido, para pasar el tiempo. Paso rápido al tercer punto. Es importante calibrar, digamos, ¿no?, las expectativas y los horizontes temporales de las intervenciones, ¿sí? Las expectativas es cuánto el personal, digamos, de territorio que está involucrado en estas políticas cree que va a ocurrir, digamos, porque si cree que va a ocurrir más de lo que efectivamente va a ocurrir, luego, digamos, desincentiva el compromiso con este tipo de iniciativas. Y el horizonte temporal tiene que ver con la consistencia intertemporal de las políticas. Se dijo bastante sobre eso, así que no voy a abundar. Y el cuarto, digamos, ¿no?, es un punto que enfatizó, digamos, Gabriel Castelli, digamos, ¿no?, que es el problema de la coordinación entre niveles de gobierno y entre agencias de gobierno, ¿sí?
El de la coordinación entre niveles de gobierno lo describió suficientemente Castelli. El de coordinación entre agencias de gobierno tiene que ver con esta cuestión de que los problemas son múltiples y están todos concentrados en esos espacios de primera infancia, por lo cual resolverlo requiere coordinar entre agencias que tienen distintos tipos de especialización para que al encontrar a los niños en esos espacios, digamos, intervengan integralmente en las diversas aristas de problemas que existen en esos espacios. Bueno, eso básicamente fueron los aprendizajes.